Bueno, gracias, señor director. Miguel Mamani con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Un gusto. ¿Cómo anda? Y preocupado, lamentablemente preocupado. Bueno, la situación es compleja en la ciudad, teniendo en cuenta el impacto de la crisis que ya se está haciendo sentir. Sí, lamentablemente tenemos que decir que es cuando menos preocupante. De hecho, en el último mes hemos tenido cerca de 30 despidos o desvinculaciones en concreto, porque hay desvinculaciones que se realizan por el procedimiento de un retiro voluntario, entonces no hablamos exactamente de un despido, pero bueno, en general podemos decir que se han perdido en el último mes 30 puestos de trabajo, por lo menos en lo formal. Habría que ver qué pasa en lo informal, donde nosotros no tenemos registro alguno de qué es lo que pasa, pero bueno, esta es la situación que estamos atravesando. Ahora, ¿qué le dicen los afiliados? ¿Qué le comentan? ¿Cuál es su preocupación? Y tenemos mucha gente que anda buscando trabajo. La preocupación es conseguir trabajo y los que lo tienen, mantenerlo. Además, la otra preocupación es que muchos, a lo largo de estos 2 últimos años, en donde el poder adquisitivo de salario ha venido perdiendo terreno, han empezado a utilizar demasiado la tarjeta, es financiar, y hoy estamos llegando a una situación límite en donde ya no cuentan con ese respaldo y la situación se pone compleja. Bueno, y frente a esto, digamos, el gobierno de la provincia ha lanzado un plan de contingencia, ¿no? Sobre lo que el gobierno entiende puede ser un instrumento de contención frente a la crisis. ¿Usted cree que esto es viable? A ver, yo entiendo que es necesario. Que es necesario porque si no casualmente vamos a volver a lo que nos pasó hace una década y media, en donde había demasiada gente en la calle desempleada, sin tener los recursos como para poder sostener una familia, y se han generado organizaciones sociales que después han generado una situación compleja para el conjunto de la sociedad. Entonces, si nosotros no aprendemos de ese pasado reciente y entendemos que tiene que haber un plan de contención, y donde yo entiendo que los sindicatos tienen que ocupar un rol importante en función de que los sindicatos son los que tienen o manejan el índice de desocupación, o por lo menos tienen datos concretos sobre la gente que va quedando desempleada, y a esa gente es la que tenemos que dar contención para que no volvamos a repetir un pasado reciente. Cuando usted habla con la patronal, por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que les están poniendo para tomar la determinación, en todo caso, de despedir gente? Y bueno, son un conjunto de factores, por ejemplo, alquileres altos, servicios públicos con tarifas elevadas, caída de las ventas, y eso lamentablemente hace un cóctel explosivo que termina generando una situación en donde la única variable de ajuste para ellos, o por lo menos la más próxima que tienen, es reducir el costo laboral, y eso es, en síntesis, generar despidos, desvinculaciones. Ahora, esto aparentemente no tiene solución, ¿no? Porque ¿cuánto hace que venimos discutiendo? Presión impositiva, alquileres altos, tarifas. Y sí, la verdad ¿Cómo se sale de esto? No, la verdad que la pregunta es la pregunta del millón. A todos nos gustaría saber cómo se sale esto. Yo creo que es cierto que va a haber un camino de mucho sacrificio, pero el sacrificio lo tenemos que hacer todos. Yo entiendo que a nivel nacional la política económica que se ha implementado traslada todo este sacrificio exclusivamente a la clase trabajadora y a los que menos tienen. Yo creo que el esfuerzo hay que compartirlo. Hay quienes pueden un poco más y ellos tendrían que hacer un poco más de esfuerzo para poder salir de esta crisis. Usted está conversando con algunos otros colegas de otros sindicatos para analizar la situación, para tomar algún tipo de medida, para plantear alguna propuesta. Lamentablemente no hay una cotidianidad en la reunión con el resto de las organizaciones, Sí. Pero sí en este último tiempo he tenido la oportunidad de conversar con la gente de camioneros, Sí. con la gente del sindicato de camioneros, y la verdad que hay una propuesta interesante, seguramente vamos a ser partícipe de ella. Creo que hay que empezar a armar una red de contención porque la situación creo que recién empieza, el problema de la crisis recién empieza.
Yo creo que lamentablemente vamos a tener que vivir momentos más dramáticos y entonces tenemos que prepararnos para esa situación. Cuando usted se refiere a momentos más dramáticos, ¿qué quiere decir con esto? Mayor desempleo, y obviamente nosotros vemos a diario. Nosotros, digo, como Federación de Empleados de Comercio, hemos tenido un incremento salarial recientemente de un 10% que se suma al 15% que habíamos obtenido a principio de año. Si uno hace la suma, tiene un 25% de incremento salarial y entiendo que la inflación proyectada hasta fin de año va a superar el 25% y cuando menos va a llegar al 30%. Entonces eso nos deja muy pocas posibilidades de poder resolver los problemas que tenemos en nuestra familia. Y si nosotros no logramos satisfacer nuestras necesidades, empezamos a tener un problema. El tema de la inflación es una cuestión, por lo menos hasta ahora, inmanejable, ¿no? Sí, la verdad que, por así cuando uno lo escuchaba al presidente hablar al comienzo de su campaña o durante su campaña, podíamos pensar que era una situación fácil de manejar y se ve que no. ¿Cuántos afiliados tiene usted en el sindicato hoy? En este momento, nosotros tenemos 2.600 afiliados, pero sí. ¿Qué significa esto? 2.600 trabajadores que participan de la vida política del sindicato, pero en el ámbito de representación deben haber por lo menos 10.000 a 12.000 trabajadores. Eso desde lo formal, en lo informal mucho más. Está muy bien. ¿Cuántos son los despidos que usted tiene registrados hasta ahora? En el mes de julio cerca de 30, sí. Pero si nosotros contabilizamos los puestos de trabajo que se han perdido, nosotros en el mes de junio, conversando con una empresa supermercadista de nivel nacional, acordamos cerca de 15 retiros voluntarios, o sea que se han perdido entre 45 y 50 puestos de trabajo mínimo. ¿En qué rubros? En supermercados y electrodomésticos, fundamentalmente. En el rubro electrodoméstico en este último mes... Este último mes... Qué raro por el tema de la Copa del Mundo, ¿no? Que se suponía que iba a demandar mayor venta, por ejemplo, de televisores, en fin, esas cosas, ¿no? Sí, la verdad... Pero bueno, es raro el tema. No, pero ya lo venían padeciendo. Ellos tenían dificultades y yo creo que la situación se agudizó y bueno, terminaron con una situación de despidos. ¿Usted tiene previsto algún contacto con autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia para comentarle la situación? Sí, de hecho, tenemos una relación muy fluida con el compañero Jorge Cabanafus. Sí. Pero bueno, llegó la hora de arremangarse las mangas y empezar a hacer trabajo en serio, porque creo que ahora nos va a tocar trabajar de una manera mucho más concreta y profunda. ¿Qué significa eso? Y armar esta red de contención de la que hablaba al principio, porque es lamentable cuando un trabajador se queda sin trabajo, hay una familia que no puede satisfacer sus necesidades, y nos ha pasado. Yo recuerdo hace 2 años, 3 años, cuando cerró Supermercados Tunuyán, hubieron 400 trabajadores que quedaron en la calle, y el problema es que cuando un trabajador queda en la calle, muchos empleados de comercio alquilan. Al quedarse sin trabajo no pueden pagar el alquiler. ¿Y qué es lo que sucede? La esposa se va con los chicos a la casa de la madre, el esposo por así acompaña y a veces que no puede, va a otro lugar, una familia que se disgrega y toda una situación compleja para la sociedad. Usted sabe que uno lo escucha al gobernador y dice, se han creado empleos en la provincia de Jujuy. Lo escucho a usted y me habla de despidos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? La verdad que, bueno, yo hablo específicamente de la de la actividad comercial. ¿Pero qué sabe de lo que está pasando en general? La verdad que poco, y eso también la verdad que me preocupa, porque sí, yo también escucho a nivel nacional decir que se han creado puestos de trabajo y lamentablemente uno en la cotidianidad no los ve. Entonces eso llama poderosamente la atención, cuando menos. ¿Usted cree que están dispuestos a...? ¿Usted ve que la clase política respecto al contexto en el que se vive está dispuesto, salvo algunos hechos concretos de algunos intendentes del interior de la provincia que ya se han reducido sus sueldos, el resto está dispuesto a hacer el sacrificio, está dispuesto a ir hacia un plan de austeridad? No veo las intenciones, pero yo creo que es necesario. Casualmente yo decía en algún momento de la conversación,
Hoy el gobierno nacional pide un sacrificio, pero se lo pide a la clase trabajadora, se lo pide a los desempleados. ¿Qué puede hacer un padre que no puede llevar el pan a la casa? ¿Qué le dice al hijo? No tengo, no se puede. Es medio complejo. Yo creo que el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los que más ganan, los que más pueden. Y obviamente algo quedará para la clase trabajadora y los que menos tienen. Pero el esfuerzo principal creo que, inclusive, bien lo dice usted, lo tienen que hacer los dirigentes. Tenemos que dar el ejemplo. Ahora, el presidente ha dado alguna señal en este sentido, le ha pedido un ajuste feroz al ministro Duhovne para que lo instrumenten los distintos ministerios, pero esto no se ve en las provincias, incluida la provincia de Jujuy. Sí, pero claro, a ver, yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Duhovne está lejos de predicar con el ejemplo, cuando inclusive se le ha detectado la declaración de un inmueble como un inmueble baldío, cuando en realidad era otra cosa muy diferente. Yo creo que ese es el grave problema que tiene el gobierno nacional, que dice una cosa y hace exactamente otra. Dice, hemos creado puestos de trabajo, y uno ve que ha apostado a la timba financiera, se ha creado nuevamente la bicicleta financiera, hay tasas financieras que son por demasiado elevadas, y con esas tasas, ¿quién va a apostar a la producción? Nadie. Es más fácil especular que invertir en la producción. La producción siempre ha sido más costosa, más cara, y entonces yo creo que así no hay camino posible de crecimiento. Usted me dijo que tenía previsto también una agenda para plantear algunas cosas en el ámbito del Ministerio de la Producción, ¿no? Sí, la verdad que nos interesaría poder juntarnos con el Ministerio de la Producción. Seguramente en estos días vamos a estar gestionando esa posibilidad y ver cómo se puede hacer para acercarle un plan de salvataje a algunas de las empresas que hoy ya están teniendo dificultades. ¿Hay herramientas, usted cree, para Yo creo que para debe haber herramientas, sí. No las conozco, pero me imagino que sí hay. Miguel, gracias por venir. Por favor, agradecido yo. Ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, ahí está, la situación de uno de los sectores más dinámicos, si usted quiere, en la provincia, que es el comercio, que está entrando en una coyuntura complicada, donde ya se están produciendo algunos despidos, así lo ha admitido el secretario general Miguel Mamaní. En fin, la crisis que desembarca y se siente ya en algunos sectores de la economía. Que tenga una gran jornada. Chao.